Sucedió lo que tenía que suceder, la masacre del Paso, Texas, debido a la proliferación de armas en los Estados Unidos. Esa proliferación de armas que mata todos los días a muchísimos. Esta noche, en Desde la Trinchera, con el diputado Rubén Moreira del PRI, nos hablará de ese tema. Masacres que no deben suceder más, porque nos lastiman a todos. Comenzamos. Buenas noches. El ataque de terror en un Walmart del Paso dejó 8 mexicanos muertos, pero era un ataque dirigido a los hispanos en los Estados Unidos, dicho por el autor del crimen. ¿Qué sucede en los Estados Unidos? ¿Se trata de un crimen que se produce en un entorno de odio, en un entorno de intolerancia? Hoy, mi amigo Pepe Ureña, tenemos a alguien que puede hablar muy bien del tema. Es Rubén Moreira, él es presidente de la Comisión de la Frontera Norte en la Cámara de Diputados, pero no solo eso, ha sido presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados que atiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Rubén, aquí te tenemos. Pues muchas gracias por la invitación y pues sí son momentos difíciles para quienes viven en la frontera y obviamente muy dolorosos para la comunidad del Paso, muy dolorosos para la comunidad hispana, para el mundo. Para los mexicanos en general, los y hispanos. Para la comunidad vecina, que es Ciudad Juárez, bueno, para todos los mexicanos. ¿Crees que es un crimen de odio? ¿Crees que es producto del lenguaje agresivo del presidente de los Estados Unidos? ¿O crees que es una situación que siempre ha estado latente en el sur de los Estados Unidos? Ahí surge la guerra de secesión, el sur esclavista contra el norte capitalista e industrial. ¿Tiene que ver con eso o es que se ha incrementado realmente ahora? Yo diría rápidamente varias cosas. Primero, en el 2019 hay más de 250 ataques armados masivos, según una de las clasificaciones que hay en Estados Unidos, que es en aquella donde son heridos o muertos más de 3 personas. Entonces hay más de 250. Segundo cuestión que diría, en Estados Unidos es muy fácil comprar un arma. Es el país con más armas en el mundo por persona. Hay una estadística que dice que hay más de una por persona, es decir, 120.000 por cada 100.000. Tiene el 4% de la población mundial y sus ciudadanos ocupan el 46% de las armas que hay en el mundo. Claro. Eso te da una idea. Ahora, en esta ocasión tan dolorosa, las víctimas son mexicanos, mexicoamericanos y una población latina que está ahí. Pero hemos tenido población afrodescendiente, por cuestiones raciales, por cuestiones incluso de bullying y temas personales. Hay un fácil acceso. Ahora, por otro lado, en estos momentos se avecina en Estados Unidos una elección y el tema migratorio sigue estando en la palestra y parece que va a ser explotado. Por lo tanto, alguien que tiene un problema psicológico, emocional, como este muchacho, que tiene un fácil acceso a las armas y que está en un clima de odio y además se ve, digamos, identificado con una política, pues puede reaccionar de esta manera tan brutal, tan terrible, tan incomprensible, pero que está en ese gran marco de situaciones que pasan en la Unión Americana. Tú lo ves más por la parte de la tolerancia, ¿verdad, Paco? Sí, un poquito más, un poquito más. La pregunta sería en ese sentido. ¿Cuál es la tolerancia? ¿Qué debe hacerse para que haya tolerancia justamente? Inclusive ya la Iglesia Católica ha tomado cartas en ese tema y ha mencionado, ha llamado a la tolerancia a los dos gobiernos. Yo creo que el llamado en términos de derechos humanos es al respeto, porque la palabra tolerancia es un poquito como, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero te aguanto. No, es el respeto a las diversas formas de pensar, a las diversas formas de ser, a nuestras distinciones naturales que tenemos por color, por lengua, por religión. De hecho, nuestra Constitución, la Constitución General de la República, el artículo primero por ahí empieza. No puede haber discriminación de ningún tipo. También está, yo creo, el discurso armamentista en el mundo. Es decir, la fácil producción de armas que hay, la fácil tenencia que hay de estas armas, pues genera este tipo de situaciones. Es doloroso porque la comunidad del Paso y la comunidad de Ciudad Juárez, pues son hermanas en su historia.
De hecho, el territorio tejano pues era un territorio mexicano, coahuilense, y las dos ciudades pues tienen afinidad. De hecho, Ciudad Juárez se llamó el Paso del Norte, es a donde llega Benito Juárez sin salir de nuestro territorio. Y entonces quien va ahí o quienes vamos ahí, vemos que hay un flujo constante, lo decíamos en el momento previo al programa, escogió un sábado. Sí, es cuando más se concentran personas en el lugar. Y sobre todo de Ciudad Juárez, ¿no? Muchos pasan de Ciudad Juárez, ¿no? Muchísimo, como pasa en el Nuevo Laredo hacia Laredo, como puede pasar en Piedras Negras a Sigulpaz, en un supermercado, pues, que está en todo el mundo, pero que en los Estados Unidos se distingue por la enorme variedad de productos y la facilidad que uno tiene de adquirir cosas de consumo personal. Por otro lado, se da un momento de un mal tino para uno de los candidatos norteamericanos, para el presidente Trump, porque días antes él había hecho un discurso y alguien en el público había mencionado el tema de detenerlos a tiros. Todo esto se junta, tal vez en una personalidad, la de este muchacho, pues no estable, no podría decir, yo no soy experto en eso, pero pues sí, de locura, y con la facilidad de tener un arma. Recordemos lo que dice el muchacho. Dice que ese fusil que utiliza se calienta después de 8 tiros y por eso lleva él un guante. Entonces, pues todo esto permite situaciones de Estaba muy pensado. Mira, enfermos mentales hay en todas partes del mundo, ¿no? Videojuegos que incitan también hay en todas partes del mundo. Lo que no se produce en todas partes del mundo es este tipo de matanzas, porque el fin de semana se registraron 3, Solo a nosotros nos llamó mucho la atención porque fue el asunto de los mexicanos, que fue un ataque directo, si no a mexicanos, a lugares con un lugar que está copado por mexicanos, ¿no? Pero el asunto son las armas, la proliferación de armas en los Estados Unidos, que tampoco juguemos con las palabras, Rubén, entran a México. Sí, claro. Yo creo que es un momento para que México tome esa batuta y ponga el tema en la negociación, que ha estado muy bien el canciller Ebrard, ha estado activo, ha sido muy certero en todo lo que está diciendo, que se incluya en el paquete de exigencias jurídicas a los Estados Unidos, que está anunciando el canciller, el asunto de las armas que pasan de los Estados Unidos a México. Bueno, yo creo que el canciller ha estado pegado en esto y eso también sirvió para transitar esos momentos difíciles. Hoy fue al Paso, de hecho. Sí, y sirve para transitar estos momentos difíciles. En México adquirir un arma legalmente es extremadamente difícil. De hecho, creo que nada más hay una tienda de la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en la Ciudad de México. Y en noviembre se abre otra en Nuevo León. Nuevo León. Y es extremadamente difícil. Quien va desde una carta de no antecedentes penales hasta la pertenencia a un club de caza, pesca y tiro, es muy complicado. En Estados Unidos no. Se adquiere en un supermercado. De hecho, ahí en el Walmart seguramente alguien puede adquirir hasta con un la licencia rifle, de conducción. Sí, un rifle semiautomático. Eso está ligado en la Unión Americana a una protección constitucional que es la de defenderse. Y eso está ligado en Estados Unidos a una cultura y a una organización muy grande que tiene también una incidencia política, que es la Asociación del Rifle. Entonces, no cualquiera se atreve en Estados Unidos a modificar esa política por todas esas circunstancias. Entonces, es algo difícil para los mexicanos, pero yo coincido con el gobierno. Esas armas nos matan a nosotros, son las que nos matan a acá nosotros. No se produce, las legales no nos matan. No, y acá, bueno, o menos. Y acá no se producen armas, salvo las que produce la Secretaría de la Defensa Nacional. Estados Unidos es el país con más armas por persona, pero para darnos una idea, le sigue Yemen, le sigue aquella parte de Yugoslavia, Montenegro, que tuvo aquellos conflictos. Estamos hablando de un tráfico grande que puede terminar en hechos como estos. Creo que vale la pena en estos temas que se está hablando de migración, que es tan doloroso para nosotros, tan inédito que nosotros asumamos una posición de rechazo hacia los centroamericanos, que también pongamos en la mesa el tema de las armas. Claro. Ahorita se da un fenómeno y la pregunta sería doble. A ver, no ha sido capitalizado este asunto por los demócratas como debiera. Solamente Joe Biden, Bernie Sanders han criticado esta política. Solo ellos y no ha habido mayor cosa. No sé qué incidencia pudiera tener en la elección interna de Estados Unidos. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué más puede hacer el Estado mexicano en este caso?
Hablar de traer al asesino como que suena buena utopía, buen deseo, pero nada más eso. Pero suena bien. Suena bien, claro. Bueno, primero, yo creo que en el bando demócrata, si ustedes se fijan, se están colocando todos los nos. O sea, todos los grupos que dicen no a algo en Estados Unidos se están colocando en el bando demócrata. Por eso sus debates son de veintitantos candidatos, ¿no? Les tocan apenas unos instantes en el debate para hablar a cada uno de ellos. Aunque John Biden, el senador Sanders son los que más destacan, ¿no? Por otro lado, pues creo que es la primera vez que México dice, oye, hay un asesino que puede ser juzgado Por terrorismo. Por las leyes mexicanas. Bueno, yo creo que sonó bastante bien, como se dice. Sí. Es interesante, se puso sobre la mesa, se puso el tema del terrorismo. Es una palabra muy dura porque tiene implicaciones en el Fue un orden ataque de internacional. terror. Sí, porque el tipo, por ejemplo, en México, el tipo delictivo de terrorismo no es cualquier homicidio o cualquier acto delictivo, sino es el que trata de generar un terror en la población. Y en eso se encuadra ese que se dio allá. Creo que fue interesante, pero yo creo que lo importante es el castigar a esa persona y que haya una reflexión en la Unión Americana sobre el uso de las armas. Y tal vez que México utilice como un instrumento diplomático ese hecho, porque esas armas van y vienen, o más bien dicho, vienen hacia acá. Pero de manera tangible, ¿cómo se podría frenar la entrada de armas de los Estados Unidos a México? Hay algo que es importante. En la práctica. La práctica, mejorar nuestro control en las fronteras. Si uno va a una frontera mexicana, es muy fácil el paso de Estados Unidos hacia México. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando se hace un maratón, correr, en dos estados fronterizos, en dos ciudades fronterizas, nunca empiezan de aquí para allá, siempre empiezan de allá para acá. O sea, porque se puede pasar de allá para acá. El paso es muy laxo. Pues ahí está el tema, y aunque sea a partir de un suceso tan doloroso, yo creo que sí México tiene que agarrarlo como un punto de apoyo para ser más eficaz, para ser más agresivo en las exigencias a los Estados Unidos. Y ya se nos ha acabado el tiempo, pues hacía rato que me estaban diciendo los compañeros que ya se había acabado y nosotros entretenidos acá hablando contigo, hablas mucho. Pepe, muchísimas gracias. Rubén, muchas gracias y Buenas nos vemos noches. el próximo miércoles en Desde la Trinchera con ya de regreso Francisco Garfias, y que ha sido sustituido brillantemente por mi amigo Pepe Ureña. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.